Sean todos bienvenidos en este primer y emocionante video. Hoy vamos a aprender acerca del núcleo y su importancia en la reproducción celular, así que bienvenido. Bueno, comenzamos. El núcleo es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula del ADN enrollada formando los cromosomas, que contienen toda la información para que las células vivan, puedan realizar funciones y dividirse. Este es el encargado de la síntesis de proteínas en la célula. El núcleo generalmente es la estructura más grande y visible de las células. Desde él se coordinan todas las actividades que la célula realiza. Se podría considerar como un centro de operaciones. Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, ADN. En ella están codificadas las instrucciones para fabricar una célula idéntica, para que el organismo sintetice o fabrique las proteínas que necesita para su funcionamiento. Dentro del núcleo hay una estructura llamada nucleolo, rico en ADN o ácido ribonucleico que se encarga de sintetizar unos organelos diminutos llamados ribosomas. El núcleo en la célula eucariota se encuentra rodeado por una membrana. Esta se conoce como envoltura nuclear y se extiende en el citoplasma. Para formar parte de los organelos celulares a lo largo de la envoltura nuclear hay ribosomas, y porque conectan el interior del núcleo con el citoplasma a través de los poros salen y entran sustancias haciendo posible que parte de la información genética salga del núcleo, y que según esta información que salió, se formen en el citoplasma las moléculas y las sustancias necesarias para la célula. Los seres vivos, como los seres humanos, estamos formados por células y distintas sustancias que estas mismas fabrican todas las células provenientes de una sola. El cigoto de la fecundación, desde ese momento, se van generando nuevas células y cada una pasa por un ciclo de vida llamada ciclo celular. Hasta los ángeles saben que es muy importante y no requieren que reprueben. Dentro de las células en un principio crecen. Algunas realizan su función especializada, después duplican su material genético, crecen un poco más hasta por último dividirse en dos células hijas. Bueno, creo que ya es suficiente. Como comentaba, hay excepciones de células que nunca llegan a dividirse. Por ejemplo, las neuronas del sistema nervioso o las células del músculo cardíaco. Una vez que éstas mueren, no se recupera la cantidad de original. Ahora veamos las etapas del ciclo celular. El ciclo celular tiene como objetivo el conservar la integridad de los tejidos y mantener su funcionalidad, regenerando las células para suplir a las ya destruidas. Las etapas del ciclo celular se dividen en dos: la interfase y la división celular, o fase M, llamada así por la mitosis. La interfase es la etapa donde la célula permanece por más tiempo. La interfase se divide en tres fases: G1 o GAP1, fase S de síntesis de replicación del ADN, y G2 o GAP2. La etapa de división se divide en dos fases: mitosis, donde se realiza la cariocinesis o división del núcleo, y la citocinesis o división del citoplasma en las células de línea germinal, como los óvulos y los espermatozoides. En vez de mitosis se da la meiosis. Expliquemos los detalles en la primera fase, G1. La célula aumenta su tamaño debido a que sintetiza una alta cantidad de proteínas, aumenta el número de mitocondrias y otros organelos y se prepara para la duplicación de su ADN. De esta fase, la célula puede continuar al ciclo de la fase S, a otra fase fuera del ciclo llamada fase G0. En esta células se dice que está en un estado de quiescencia, donde puede volver al ciclo celular, y se le da el estímulo adecuado, como las células del hígado, que al sufrir un daño, el hígado hace que las células entren en un ciclo celular para reemplazar a las dañadas. Algunas células en la fase G0 pueden quedarse en esta fase permanentemente, siendo células especializadas, teniendo un alto metabolismo, pero sin avanzar nunca en un ciclo celular, tales como las neuronas y las células musculares. Estas también conforman las células, van envejeciendo al acumular daño en el ADN, se quedan en esta fase
G0. En este caso se dice que la célula está en un estado de senescencia. De esta forma se evita que continúe el ciclo, para evitar la proliferación de células dañadas. Cuando las células están bastante dañadas, siguen el camino de la muerte celular, programada también llamada apoptosis. Las células que sí logran avanzar a la fase S, en ellas sintetizan proteínas nucleares, se duplican los centriosomas que contienen 2 centriolos cada uno. Y después, lo más importante, duplican su número de cromosomas, pasando de tener 23 pares de cromosomas sencillos a 46 cromosomas de estructura doble. Después la célula pasa a la fase G2, la última de la interfase, donde aumenta la síntesis de proteínas y crece más el tamaño de la célula. De esto la célula pasa a la etapa de división celular. Primero a la mitosis, que comprende de 4 subfases: profase, metafase, anafase y telofase. En esta última subfase se da la cariocinesis, donde se divide el material genético en 2 núcleos, que se distribuyen hacia ambos polos opuestos de la célula. Por último, la célula entra en la fase de la división celular, que es la división del citoplasma para dar lugar a las 2 células hijas, cada una con su material genético completo de 23 pares de cromosomas, y listas para iniciar cada uno su propio ciclo celular. Es importante mencionar que los cambios de la fase están reguladas por puntos de control que se aseguran de que la célula cumpla algunos requisitos. Antes de avanzar a la siguiente fase, de no ser así, se detiene el ciclo celular. Dependiendo del punto de control, las moléculas que constituyen la base de los puntos de control y por lo tanto de la progresión del ciclo celular son las quinasas, dependiendo de ciclina o abreviadas como CDKIs. Veamos los puntos de control. Los principales son el punto de control G1, punto de control G2 y punto de control M. El punto de control G1 controla el paso de G1 a S. Verifica 3 puntos esenciales: que el tamaño de la célula sea el adecuado, que tenga los nutrientes y energías necesarios y que no exista daño en el ADN. Si la célula pasa este punto, no hay vuelta atrás, se compromete a dividirse irreversiblemente. Al menos que después haya una anomalía durante la replicación de esta, se encargará el siguiente punto de control, el punto de control G2. Se encarga del paso de G2 a la fase M y verifique que no esté dañado el ADN y que la replicación haya sido completada. Durante la fase S, si no es así, la célula trata de arreglar el ADN y si existe un daño irremediable, se ejecuta un mecanismo de apoptosis o muerte celular. Programada, el último punto de control es el M, que se encuentra entre el paso de la metafase a la anafase, donde se asegura que cada cromosoma en su centrómero esté unido por ambos lados a los microtúbulos cinetocólicos del uso miótico, ya que durante la anafase las cromáticas hermanas se jalan hacia los polos opuestos, y es importante que estos cromosomas tengan una zona donde se puedan jalar para que la distribución de cromosomas en cada célula hija sea completa. Y esto sería todo. Gracias por su atención.